Mbappé acaba de fichar por el Real Madrid. Bueno, realmente ya estaba fichado en diferido, pero acaba de ser la presentación oficial. Primero fueron Figo, Zidane, Ronaldo y Beckham. Y es que solo en estas 4 estrellas el Real Madrid gastó 215 millones de euros entre el año 2000 y 2003. Años más tarde, en 2009, Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema llegaron el mismo año con un desembolso aproximado de 200 millones. Desde entonces, el Real Madrid ha traído a Bale por unos 100 millones o Hazard por 115. Aunque sí, el belga fue un poco gatillazo. Pero en 2024 Florentino lo ha vuelto a hacer. El presidente del Real Madrid ha vuelto a la época de los fichajes galácticos con el ansiado y también fichaje muy largo de Mbappé. 7 años de intentos, 7 años de falsas promesas y muchos minutos y páginas en prensa deportiva que les ha dado para vender un montón de contenido. Y también en medios económicos. Porque es así, Mbappé devuelve al Madrid a la época de los galácticos. Un fichaje estratégico que va más allá de lo deportivo y que con su proyección a nivel de marketing su salario se paga solo. Y un fichaje que tiene las siguientes cifras, como vamos a ver ahora en Emprende News. La prima del fichaje, que estaría entre los 100 y los 115 millones de euros. Un salario anual que, según los medios, estará entre los 15 millones netos o los 50 brutos. ¿Y qué consigue el Real Madrid? La gallina de los huevos de oro de la publicidad. Porque Mbappé tiene unos ingresos publicitarios que ascienden a los 30 millones por año. Y es que, como te contamos en este canal en Emprende News, el Real Madrid no solo ha fichado goles, del que dicen es el mejor jugador de la actualidad. Ahora que Messi está en la MSL, como ya te contamos en otro vídeo del canal que puedes ver por aquí arriba cómo Messi rechazó los petrodólares de Arabia Saudí y cómo Beckham le fichó, el Real Madrid ha adquirido la joya del marketing deportivo. Por cierto, este vídeo que te contaba de Beckham ha superado las 100.000 reproducciones en muy poco tiempo, así que millones de gracias. Acabamos de empezar este canal de Emprende News y es un honor que estés aquí viéndonos. Así que aprovecha, suscríbete y dinos si te está gustando el vídeo. Y es que Mbappé es un icono del marketing con asociaciones como EA o Nike, un campeón del mundo y sobre todo, repetimos, con Mbappé el Real Madrid revive la época de los galácticos. Como te decía, hoy en Emprende News, el fichaje de la década y su impacto publicitario, económico y marketingiano. Y antes de contarte todos los puntos de este gran fichaje, quería decirte que te puedes suscribir a Emprende News totalmente gratis y recibir cada semana todas las últimas novedades del mundo emprendedor. Emprende News es un proyecto que, como ves, te traemos las últimas noticias de emprendimiento, analizamos casos de éxito, pero sobre todo te contamos cómo puedes utilizarlo a tu favor. Y para ello hemos lanzado esta newsletter gratuita que te dejo en la descripción, también en el primer comentario y por aquí arriba. Ya son más de 60.000 lectores que cada semana reciben su newsletter gratuita y estaremos encantados de que te unas a esta comunidad. Contrato de Mbappé con el Real Madrid. Digamos que ha sido la historia interminable. Ha durado más que Juego de Tronos. Los intentos del Real Madrid por fichar a Mbappé nos llevan a 2017, cuando aún era un joven talento del Mónaco que no llegaba a la mayoría de edad. Y eso si no contamos con que ya estuvo en Valdebebas cuando era un niño. Los intentos frustrados llevaron al Madrid a hacer una oferta al PSG de más de 160 millones de euros. Y eso que aún le quedaba un año de contrato. Es decir, hubiera salido gratis al siguiente. Pero el Real Madrid ya tiene su ansiado galáctico. Mbappé ha firmado un contrato de larga duración con el Madrid y está ligado al club hasta la temporada 2028-2029. Esto significa que podría cumplir los 30 años en el Madrid, aunque también esperamos un culebrón diferente cada verano cuando amague con fichar por la Premier League o irse a la Liga Árabe si no le suben el salario. Y aunque no es oficial, se estima que Mbappé se desembolsará al menos 20 millones de euros netos por temporada. Eso sí, algunos medios de comunicación lo han aumentado a 50 millones brutos. Sea como fuere, el salario en el Real Madrid sube una rebaja comparado con los 72 millones brutos que ganaba en el PSG. No sé, ¿crees que llegará a final de mes? Ahora en serio, incluso a pesar de la rebaja, seguirá siendo el mejor jugador pagado del equipo, superando a estrellas como David Alaba, con 22 millones brutos, Luka Modric con 22 también y Vinicius Jr., que casi con 21 millones antes de su última renovación. Y como el PSG se ha enrocado en no querer venderlo cuando podía, el Real Madrid no ha tenido que pagar un solo euro al club parisino. Eso sí, parte de lo que se ha ahorrado en el traspaso se lo lleva la estrella francesa, porque aunque el Real Madrid no paga ni un euro al PSG por Mbappé, el club blanco ha prometido a Mbappé una prima de 100 millones de euros. Y dependiendo del medio de comunicación que leas, esta prima puede haber sido hasta 150 millones de euros. Porque con Florentino Pérez nunca sabemos la verdad. Pero volviendo a la prima de contratación, hay que decir que es algo bastante común en el fútbol cuando un jugador que queda libre ficha por otro club. Es una especie de gracias por elegirnos. Obviamente el montante de esta prima debe estar por escrito en el contrato y claro, también cuándo se paga.
Y es que según informan la mayoría de medios, el Real Madrid ha decidido ser generoso a lo largo del tiempo y pagará otros 100 millones en 5 años, es decir, unos 20 millones por temporada. Así, entre el salario y la prima de fichaje, Mbappé se embolsará unos 40 millones de euros al año. Pero si en realidad fueran 25 millones netos y los otros 150 millones de prima, un pastizal, vamos. Y a pesar de todas estas cifras, todo el mundo sabe y piensa que es un fichaje rentable y estratégico del Real Madrid, que no solo le va a aportar muchos goles en el campo, sino también es una contratación que se va a pagar sola, con todo lo que Mbappé va a generar fuera del club blanco. ¿Qué va a significar Mbappé para el Real Madrid? Kylian Mbappé no solo brilló en el Parque de los Príncipes de París, a pesar de no poder alzarse con la ansiada Champions League, el PSG arrasó en la Liga Francesa por regla general. Pero bueno, realmente esto también lo hacía antes de Mbappé. Pero por lo que sobre todo hizo Mbappé fue arrasar en las tiendas. Y es que, durante su tiempo en el PSG, las camisetas con su nombre se vendieron en masa, a pesar de compartir vestuario con Neymar y por supuesto con Leo Messi. Por ejemplo, solo en la primera temporada del delantero francés en el club parisino se vendieron unas 800.000 camisetas. Sí, has oído bien, 800.000. La demanda de los aficionados por tener un pedacito de Mbappé en sus vidas fue enorme. Si bien es cierto que la llegada de Messi al PSG lo pudo eclipsar, y es que cuando el Paris Saint-Germain anunció el fichaje de Messi en 2021, se vendieron más de 800.000 camisetas, pero en 24 horas. Y algo así es lo que quiere conseguir el Real Madrid con Mbappé en esta vertiente comercial. Como ya sabemos, desde que Florentino Pérez llegó a la presidencia del Real Madrid, el marketing lo es todo. Y dentro del marketing, el merchandising es una de las minas de oro. Y ahora, con Mbappé en el equipo, las ventas de camisetas deben explotar. Básicamente, tender al infinito. Hay que tener en cuenta que el Real Madrid ya lidera el ranking de ingresos por venta de camisetas, y es que en 2024 vendieron 3 millones de camisetas a un precio medio de 150 euros. El resultado, unos ingresos de 457 millones y medio de euros. Pero como te lo estoy contando, Mbappé no solo se limita a vender camiseta, es todo un icono global. Digamos que es el sucesor de Beckham y Messi, un generador infinito de derechos de imagen. Por eso quizá Mbappé conservará casi todos sus derechos de imagen. Y es que esta fue una de las condiciones y de las claves para abaratar su fichaje por el Real Madrid. Y seguramente el motivo por el cual le ha hecho la cobra al Real Madrid las últimas 3 veces al club español. Tal y como informó el diario francés L'Équipe. Florentino Pérez terminó por acceder a que se repartiese un 30% para el club y un 70% de los derechos para el futbolista. Y eso que, como todos sabemos, los casos de Zidane, Beckham o Cristiano Ronaldo, el Real Madrid tenía la costumbre de compartirlo al 50% para los jugadores de la talla del francés. Pero Mbappé y el miedo a un cuarto rechazo o que otro club se lo llevara ha hecho que Florentino acepte que el crack mundial mantenga el 100% de los contratos de imagen firmados antes de unirse al club. Pero por el contrario, desde el momento en que estampe su firma con el equipo que preside Florentino Pérez, el astro francés cederá al Real Madrid solo el 30% de los nuevos contratos. Traducido en cifras, el rendimiento de estos derechos de imagen podría superar los 100 millones de euros anuales. Así, mientras el club se lleva una pequeña parte, Mbappé sigue haciendo caja con su imagen. Porque con este acuerdo, Mbappé asegura que su nombre siga siendo una máquina de hacer dinero, dentro y fuera del campo. Es como si dijera, tendré menos sueldo, pero me quedo con las ganancias de ser yo. Y el Real Madrid, feliz de tenerlo, asiente y cuenta sus propios millones. Pero, ¿cuáles son esas marcas que han ayudado a impulsar el lado más emprendedor de Mbappé? El lado emprendedor de Mbappé. Y es que en Emprende News te damos las noticias siempre enfocadas al mundo emprendedor. Por ello, queremos analizar cómo Mbappé ha conseguido ser un emprendedor más allá de su asociación al fútbol. Y es que este jugador representa a la gran estrella futbolística de la generación Z. Los Centennials, la generación nacidos entre el 97 y 2012 que incluye a Mbappé, son conocidos por ser nativos digitales, estar enfocados en comunicar, orientados al diálogo, interesados por emprender y estar interesados en causas sociales. Por supuesto, check. Mbappé encarna estos valores de su generación y su compromiso con la multiculturalidad y las razas. Y es que hay que recordar que es hijo de madre argelina y padre camerunés. Pero si algo tiene Mbappé es su aroma francés, y es que tiene querencia por las marcas de lujo y prefiere calidad sobre cantidad en sus patrocinadores. De hecho, entre ellos, Dior, Rimowa y Hublot forman parte del grupo de lujo LVMH. Y es que Mbappé tiene un claro posicionamiento en lo exclusivo. ¿Encarna el Real Madrid el lujo en el fútbol? Totalmente. El Real Madrid representa el lujo en el fútbol. Recuerda, Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema, Bale, Hazard y ahora Bellingham. Por eso Mbappé ha apostado por marcas como Dior para asociarse con ellas.
Es una estrategia de lujo francés que el futbolista proyecta al mundo. De hecho, Dior incluso lo usa para promocionar su perfume Savage. La llegada de Mbappé al Real Madrid enfrentará de manera frontal a la Nike con el propio Mbappé con Adidas, marca que sponsoriza al Real Madrid desde mediados de la década de los 90. Sí, será algo similar a lo que ocurrió con Messi, que era de Adidas, en un Barcelona patrocinado por Nike. Pero Mbappé en este caso no desafiará al Real Madrid como lo hizo con la selección francesa, negándose a dar su imagen para ciertas marcas. Además de la marca que ya hemos citado, también tiene contratos con Nike, Oakley, pero como te digo, prefiere menos contratos pero bien remunerados. Si cogemos de referencia a un ex compañero suyo como Neymar, el brasileño está ligado a 70 patrocinadores, esto es, cero exclusividad y cierto aroma de barra libre. Pero Mbappé no. Por eso, cuando aún no ha alcanzado los 26 años, Mbappé está detrás de Messi y Cristiano Ronaldo en ingresos de marketing. Y si atendemos a las cifras del fisco francés, el jugador ha sido un contribuyente que ha aportado 261 millones de euros en impuestos durante sus 7 años en el PSG. ¿Qué le falta? Pues a pesar de haber ganado un mundial y tantas ligas con el PSG que hemos perdido la cuenta, le falta la Champions o por efecto un Balón de Oro. Pero a pesar de esos 25 o 30 millones de dólares al año por su asociación con marcas estratégicas, aún no está en lo más top del mundo. Entonces, ¿qué le faltaba? Exacto, su fichaje por el club más mediático del fútbol. Mbappé solo podía ir al Real Madrid, y solo el Real Madrid podía optar a Mbappé. Lujo, imagen de cierta exclusividad y la irrelevancia de la generación Z. Todo eso es lo que ha fichado el Real Madrid y todo eso es Mbappé. Y ahora es tu turno, me encantaría saber qué opinas de este fichaje en comentarios, si es un buen fichaje, si tú lo hubieras fichado para tu equipo y qué crees que va a pasar con él y su desempeño en el Real Madrid. Como veis, un enorme emprendedor y empresario con un dominio brutal del marketing. Recuerda apuntarte ahora a nuestra newsletter de Emprende News para seguir toda la actualidad del mundo emprendedor y recibir cada semana tu boletín gratuito con las últimas tendencias. Te lo dejo abajo en la descripción y en el primer comentario y seguimos. No olvides suscribirte a este canal, danos tu like si te ha gustado y comentar qué te ha parecido esta noticia. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.